Buenos días para todos. Sean bienvenidos al octavo seminario del Grupo Educativo Empresarial Innovar, Finanzas para No Financieros. Mi nombre es Jenny Salcedo y estoy acá para ser su anfitriona el día de hoy. Hoy vamos a aprender a cómo administrar nuestro dinero de manera eficiente, ¿ok? Con los ingresos que tenemos actualmente. Quiero hacerles una preguntita. ¿Alguien recuerda esta imagen? ¿Le suena algo? Al juego del calamar. Muy bien, es una serie de Netflix. A ver, chicos, esta serie, los que la vimos y los que no, vamos a actualizarnos, ¿vale? ¿De qué trata? De un grupo de personas que ingresan a un juego arriesgando su vida, ¿cierto? ¿Pero por qué arriesgan su vida? Por plata. Porque tienen problemas financieros. A medida que iba pasando la serie, yo no sé si a ustedes les pasó, a mí sí, que cada vez que avanzaba un capítulo y yo veía un personaje decía, hombre, pero no hagas eso, pero ¿cómo va a ser aquello? ¿Pero cómo se endeudó así? ¿Pero por qué hace esto otro? Y me empecé a preguntar, ¿qué pasa en nuestra mente cuando tenemos problemas o crisis financiera? Y qué bueno que no solamente me lo pregunté yo, sino que alguien más también se lo preguntó y se hizo un estudio sobre esto. La revista Science investigó y realizó un artículo que se llama La pobreza obstaculiza la función cognitiva. Y esto suena como muy complejo, ¿cierto? Suena como, profe, ¿con qué se come eso? Muy sencillito. Cuando tenemos una crisis financiera, nuestro cerebro no es capaz de tomar decisiones prudentes con respecto al tema porque la crisis disminuye nuestra capacidad intelectual. Hoy vamos a aprender con un experto en finanzas cómo vamos a equilibrar esos presupuestos para que no caigamos tan fácilmente en esas tentaciones. Hay una cosa que quiero dejarles el día de hoy, yo solamente vine a hacerles un pequeño abrebocas de nuestro tema y es que tu cuenta bancaria no va a cambiar hasta que tu dirección sea más fuerte que tu distracción. Es decir, si tenemos un objetivo, vamos por ese objetivo. ¿Que las tentaciones existen? Hombre, claro que sí, pero la vida no es un pasillo recto y sin obstáculos, ¿cierto? Siempre van a haber vicisitudes, problemas, emergencias, que hace que ese presupuesto se vea a veces afectado. Hoy, para este tema tan maravilloso que es finanzas para no financieros, tenemos a un experto en finanzas. El profe, bueno, yo le digo profe porque ya me ha dado tanta clase que ya me siento que es mi profe. También, Felipe Hernández de Alba. Recibámonos con un fuerte abrazo, por favor. Más de 20 años de experiencia en el mundo financiero y hoy nos va a dar un poquito de su conocimiento. Yo les recomiendo aprovecharlo al máximo. Pregunten sin pena, porque qué bueno tener esta oportunidad de poder aprovecharte y aprovechar todo el conocimiento que tienes para que nos ayudes. Bueno, a ti, Jenny, muchas gracias. Muchas gracias por esa introducción. A todos, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo estamos hoy? ¿Activos o no? ¿Energía positiva o no? Bueno, qué chévere. Bueno, en esa introducción que acaba de hacer Jenny, vamos a tratar una serie de temas que yo los viví y por eso quiero compartir con ustedes un poco mi historia de vida, porque es que el tema de las finanzas, a veces uno piensa que las finanzas es para las personas que tienen mucho dinero, que eso es solamente para los negocios, para los millonarios, y eso no es así. No es así definitivamente. Y quiero compartir con ustedes, en la medida en que vayamos avanzando en esta charla, lo que yo viví, las tragedias que he padecido, el no tener claro lo que es un presupuesto. Porque mis queridos estudiantes, lo más importante es entender que la plata no es para gastarla, la plata es para vivir. Y hasta que no me tropecé muchas veces con muchas situaciones en mi vida, pues no entendí eso. Por eso creo que ustedes son hoy en este espacio unos privilegiados. Porque si a mí me hubieran dado esta charla hace muchos años, no voy a decir cuántos, me hubiera evitado una cantidad de dolores de cabeza, la verdad. Me hubiera evitado una cantidad de malos momentos, de problemas con los amigos de toda la vida, con socios inclusive. Ahí les voy adelantando. Soy empresario también. Me he quebrado 3 veces en mi vida. La 4ª vez salió adelante, pero he aprendido que de esas malas experiencias se aprende. Conoce uno personas, conoce uno qué debe hacer y qué no debe hacer. ¿Por qué me metieron los dedos en la boca y di la platica? ¿Y ahora dónde está mi platica? Entonces, pues voy a compartir con ustedes
mi experiencia, pero claramente siéntanse en ustedes unos privilegiados, porque les digo, estos espacios, si yo hubiera participado en su momento, hubiera podido participar en esos momentos que he vivido, de tener estas charlas me hubiera evitado una cantidad de problemas. Hay gente que es muy buena para los números, pero pésima para manejar la plata. Pero es un duro para la estadística, para el cálculo 1, para el cálculo 2, pero pésima para manejar la plata. Hay que aprender a administrar el dinero, ¿cierto? Y muchas veces fíjense que con nuestra pareja, en nuestro hogar, en esta casa la plata la maneja mi papá, en esta casa la plata la maneja mi hermana, porque es que es una tesa en matemáticas, es una dura en los números. No siempre, no siempre. Entonces, y de esa manera yo aprendí a evitar muchos errores y a manejar muy bien el dinero y a entenderlo, que el dinero no es para gastar, el dinero es para vivir. El dinero da tranquilidad y si yo lo sé gastar correctamente, vivo tranquilo o no. ¿No les pasa a ustedes cuando están a las puertas de un quiz, de un parcial? Cuando está uno preparado, pues llega uno tranquilo, ¿no? Y uno dice al profe, pregunte lo que quiera, que hoy viene cuchilla o no. Pregunte lo que quiera, pero ¿qué le pasa a uno cuando uno no está preparado? Cuando uno no tiene el suficiente conocimiento o no se ha preparado como se tuvo que haber preparado. ¿Llega uno tranquilo? A veces ni llega, ¿cierto? A mí me pasaba en la universidad, no, yo prefiero, voy a hacer supletorio. En mi época se decía, voy a hacer supletorio porque no tuve tiempo, fui irresponsable, no me preparé, entonces ya sé a qué me iba a enfrentar. Eso pasa lo mismo con el dinero. Esa tarjeta de crédito que nos pica de pronto en la billetera, pero a eso queda 24 meses, eso no pasa nada, ¿cierto? Entonces, la plata no es para gastar, la plata es para vivir. Una historia sobre cómo manejar el dinero cambia más tus finanzas, cambia más tus opciones de vida. Si manejas bien la plata, uno mismo se echa agüita y es como echarle agüita a una plantica y la plantica va creciendo. Y de eso se trata. Pero hay gente que no le echa agüita a esa plantica, ha perdido tiempo y desde luego ha perdido una gran cantidad de dinero. Así que tenemos que enfocar esta charla para que ustedes estén conscientes desde esa perspectiva, que hay que aprender a vivir. La plata no es para gastarla porque implícitamente está nuestra vida, ¿ok? Esta charla que tengo preparada para ustedes está cimentada en 5 escalones y es mi historia de vida. Yo me quebré 3 veces, me volví a levantar, ¿cierto? Pero el tiempo perdido, yo no puedo decir, oiga, quiero echar reversa, lléveme otra vez al momento en que cometí el error porque no lo quiero volver a cometer. No, ya lo cometí, ya tomé una mala decisión de inversión, ya compré lo que no tenía que comprar, asumo las consecuencias, pero el tiempo pasó. Entonces, voy a empezar. Entonces, antes de empezar, quiero agradecer aquí al doctor Óscar Aguilar que nos acompaña, al Grupo Innovar por haberme dado este espacio. Y quiero compartir mi experiencia con ustedes clarísima. Y espero que al final hagamos una serie de preguntas para yo poderles dar a ustedes reflexión, para yo poderles a ustedes dar consejos. Y qué bueno tenerlos a ustedes de verdad aquí. Por favor, entonces, antes de empezar, un fuerte aplauso para ustedes. Por favor. Qué rico que estén acá. Qué rico que estén acá. Señores, Felipe Hernández es mi nombre, como me presentó aquí Jenny. 18 años, mi primer empleo, ni siquiera 18 años, voy a ser más claro, 17 años. Mi primer empleo, bartender. Aprendí a hacer cócteles, pero eso sí, la vida le enseña a uno muchas cosas. No solamente a hacer cócteles, a tomar mucho trago. A tomar mucho trago. Mi primer sueldo, un salario mínimo de esa época, 280 y pico de mil pesos en su momento, en un bar que quedaba, en un restaurante bar que quedaba en La Calera. Todos conocen claramente dónde es La Calera, ¿cierto?
Yo trabajaba solamente los fines de semana, eso era un restaurante bar que solamente operaba desde los viernes por la noche, todo el sábado y todo el domingo. Naturalmente, durante el día era restaurante y después de que empezaba a caer la tarde se volvía bar y llegaba todo el mundo a beber. Yo era el encargado del bar, esa era mi responsabilidad, por eso me pagaban. Yo solamente trabajaba los fines de semana. Uno a los 17 años, no sé, aquí levante la mano, ¿quién tiene aquí 17 años? O ya pasó 17 años, 18 años, ¿ok? Bueno. Simplemente lo que me interesaba era la fiesta, las novias, las parrandas con los amigos, tomé mucho trago, tomaba mucho aguardientico, me encantaba el aguardiente, eso sí, me bebí todo el aguardiente del mundo, me gasté todo el aguardiente, toda la plata del mundo en aguardiente, ¿cierto? Y viene mi primer enfrentamiento cuando me entregan el primer cheque de mi salario y yo entrego, me entregan el cheque en la mano y yo digo, por Dios, esta plata es mía, ¡guau! Me voy a volver loco, ahora sí, a rumbear, a pasear, a comprar. Y me iba volviendo un poco loco, por no decir que loquísimo. Y fue mi primer encuentro con la plata, con la responsabilidad de administrar la plata. Naturalmente pasé unos momentos deliciosos, gasté plata, invitaba a todos mis amigos. Dentro de mi círculo de amistades era prácticamente el único amigo en ese momento que trabajaba. Entonces yo era el que invitaba, yo era el que financiaba los paseos a Melgar, los paseos a Girardot, que no hay plata para el aguardiente, no, sí hay plata para el aguardiente, Felipe tiene platica para el aguardiente, eso sí. Que no hay plata para el cóctel, yo me encargo de hacer los cócteles del paseo. Pero miren qué sucede, me empecé a volver medio loco. Y naturalmente mi papá se da cuenta y me dice, oiga, jovencito, venga para acá. Está muy bien que esté trabajando, que empiece a tener experiencia, que esté generando dinero, pero quiero decirle una cosa, hasta aquí llegó el chorro de la mesada que yo le doy, porque usted ya se volvió autónomo. Entonces miren el primer encuentro con el dinero. El dinero da autonomía, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. ¿No les ha pasado? Entonces yo llegué a enfrentarme con mi papá, bueno, si tú me dices que no te parece que compre eso, pues yo sí lo compro porque yo tengo mi plata y yo hago con mi plata lo que yo quiera. Imagínense. Entonces es el primer encuentro, ¿no? Genera autonomía. Y ahí es donde empezamos a darnos los golpes que nos hemos dado muchos y los golpes que me he dado yo. A gastar el dinero, mi papá me corta el presupuesto mensual, me da una mesada y me dice, como usted ya es autónomo el muchacho, se va a volver responsable, entonces claro, usted me está ayudando a la economía de mi casa, entonces yo ya dentro de mi presupuesto no va su mesada. Chévere. Más bien yo esa platica, esa mesada, la voy a ahorrar. Ahí aparece otro concepto que vamos a ver ahorita en la charla. Y naturalmente cuando me cortan a mí el chorro y llega el fin de mes, empiezan los problemas. Porque con la forma de gastar en cosas que no generan valor, en cosas que generan es un valor completamente momentáneo, como es una fiesta, como es una buena parranda, ¿cierto? Como es comprar cosas suntuarias que no me generan valor, porque es que tengo que tener los últimos tenis, el último saco, la última gorra, no sé, etcétera, etcétera. Pues eso pasa, pero eso no queda nada, ahí muere el tema. ¿Estamos? Entonces, viene el primer encontrón. Me doy cuenta que mi sueldo no alcanza. Entonces, ¿qué voy a hacer? No me alcanza el sueldo. Y llego al segundo peldaño, que es el tema del quiebre, porque ¿qué creen ustedes que debe hacer para que uno le alcance el ingreso que genera? ¿Qué debe hacer uno? ¿Qué se les ocurre? ¿Ah? ¿Qué reducir gastos innecesarios? Bueno, sí, de acuerdo. No gastar más de lo que se gana. Exactamente, no, muchas gracias, sí señora, no gastar más de lo que se gana, pero eso está acompañado de una palabrita que se llama presupuesto. Presupuesto.
Y el presupuesto es una herramienta que nos ayuda a ordenarnos, a ordenarnos. ¿Alguno de ustedes tiene claras sus cuentas? ¿Las llevan así sea en una libreta, en una hoja de Excel, qué sé yo? Levanten la mano, ¿quién lleva aquí juiciosamente su presupuesto? Bueno, está muy bien, son varios. Yo llevo el de mi vehículo. Perfectamente igual, exactamente, eso está muy bien. Entonces, en este momento, aprendo yo que si tengo un presupuesto, que es una herramienta que me ayuda a llevar controladamente lo que ingresa y lo que gasto, y que finalmente debe quedar un saldo, y que ojalá ese saldo siempre esté en negro, no en rojo como estaba en ese momento en mi vida, ¿cierto? No voy a lograr nada y siempre voy a tener toda clase de tropiezos, de angustias. El que no nos alcance el dinero, pues eso genera ansiedad, genera problemas en las relaciones interpersonales con las novias, con la señora, etcétera, etcétera. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Y ahí aprendí que eso no era ni para los contadores de las empresas, ni para las personas que tenían dinero, sino que nosotros, independientemente de nuestro nivel de ingresos, tenemos que administrarlos y ser muy ordenados con eso. Eso es lo primero. Entonces, llego al tema del quiebre. ¿Por qué? ¿Por qué llego al tema del presupuesto? Porque estos gastos, como a modo de ejemplo, que en el momento lo tenía, que el transporte, que tenía que coger la flota para ir a la Calera, gastarme la platica en novias, en el traguito, en la parranda, en comprarme cosas que no me generaban ningún valor, sino era, lo que les digo, un placer completamente momentáneo, pero eso se esfuma, El tiempo va pasando y ese tiempo no regresa. Y muchas veces dije yo, ¿por qué no ahorré? ¿Para qué gasté en eso? Hubiera tomado esa plata y la hubiera invertido, la hubiera puesto en una cuentica de ahorros, tendría ahoritica tanta plata. Y eso es uno de los dolores de cabeza que lo mortifica a uno cuando uno se sienta juiciosamente con lápiz y papel a hacer esos cálculos, porque uno dice, qué bestialidad la que he hecho. Pero yo siempre decía, pero eso sí pasé delicioso, qué rumbo, no. Eso sí, qué rumbo, no, eso sí pasamos delicioso. Y mire las fotos, ¿cierto? Entonces, al gastar desmedidamente, ojo con esto, no es que la plata haya faltado, la plata estaba, la plata la malgasté, es decir, faltó dirección. Y el presupuesto como herramienta me ayuda a tener dirección. ¿Qué necesito yo para vivir este mes? Pero hay que hacer un examen de conciencia real y sensato para que al final esos ingresos y esos egresos me dejen un saldo absolutamente positivo. Entonces dije yo, bueno, mi papá en su momento se dio cuenta que estaba gastando, que me estaba volviendo loco pues con el tema del dinero que generaba trabajando, además en un trabajo, imagínense, a esa edad trabajando de bartender, pues se junta el hambre con las ganas de comer, ¿no? Y me dice lo primero, me dice, se le acaba su mesada y usted tiene que aprender a manejar su dinero. Porque usted tiene que entender, ahora sí se va a dar cuenta, el esfuerzo que hacen los padres de familia por generar unos ingresos para darle a usted educación, para poderle atender sus necesidades básicas y de vida. Me dijo, mi papá, que en paz Dios descanse, me dijo, ahí vas a aprender, Felipe, el sacrificio y lo que es entender y aprender a administrar el dinero. Entonces aparece esa herramienta que les digo, el presupuesto, digamos la revelación para mí. Me volví ordenado entonces con mi salario. Claro que eso no fue al otro día, ¿no? Ni fue al mes siguiente, ni a los 3 meses. Eso fue después de un buen rato. Tal vez quizás yo diría que 8 o 9, o inclusive me atrevería a decir casi al año, porque eso sí parrandié, pasé delicioso. No lo puedo negar. Entonces, si uno no tiene un presupuesto, les digo, no voy a llegar a ningún lado. No voy a llegar a ningún lado.
Y de las charlas que he dado yo y las consultorías en finanzas personales, yo les digo, si me encuentro yo de cada 10 personas que he hablado sobre el tema de finanzas personales, quizás 3 o 4 hacen este ejercicio juiciosamente. El resto no saben, porque como generan unos niveles de ingreso muy altos, quizás dicen, pero ahí alcanza la plata. ¿Pero en qué se le fue la plata? No tienen ni idea de decirme, mire, gasté en esto. A veces hasta se equivocan en lo que les ingresa. Entonces, el despelote no es bienvenido. Por eso muchas veces la responsabilidad de las finanzas recae de pronto en un miembro de la familia, que supuestamente es bueno para los números, o que supuestamente es organizado. ¿Sí? Eso está bien, eso podría estar bien. Pero acuérdense que las finanzas personales son ¿de quién? ¿De quién son? De uno mismo. Yo no le puedo decir a mi mamá, a mi papá, oiga, mándeme otra vez en esa época, gíreme la mesada porque es que se me fue la mano en los gastos, eso no es problema del papá. Mi hijo, eso fue problema suyo. ¿Para qué se puso a parrandear? ¿Para qué se puso a comprar esas cosas que no tienen valor agregado ahorita en este momento de su vida? ¿Cierto? Son de nosotros. Entonces tenemos que aprenderlos sí o sí. Yo no puedo seguir dependiendo de mi hermana, que es muy buena para las matemáticas, ni de mi primo, ni de mi abuelo, porque entonces, ¿qué voy a hacer yo el día de mañana? ¿Ok? Hay que aprender. Me tocó aprender y me tocó ser muy juicioso con eso. Elaborar un presupuesto. Lo que entra, lo que sale y lo que queda. Y me empecé a dar cuenta que al tener el presupuesto, no solamente me estaba dando una herramienta para poder saber en qué se me iba la plata y que por qué me quedaba más o menos, sino para poder ¿qué? ¿Qué creen ustedes? Cuando uno es ordenado con sus finanzas, ¿qué creen que le pasa a uno? ¿Cuál es el valor agregado? ¿Ah? Pues yo estaba tranquilo porque me quedaba plata y podía ahorrar, ¿cierto? Pero empecé a echarme yo agüita mismo. Oiga, entonces mi papá me dijo, ¿sabe qué? Y entonces como usted se volvió tan autónomo, señor Felipe, entonces usted me va a contribuir con una parte de los servicios de la casa. Y entonces le dije, no. Él me dijo, o me contribuye con los servicios de la casa, o aporte un porcentaje en lo que vale el semestre de su carrera. Entonces yo le dije, no, la carrera. Yo pongo tanta platica y usted pone la diferencia para el semestre de mi carrera. Ahí empecé a echarme agüita. Y empecé a darme cuenta que el formarse, como lo están haciendo ustedes ahorita, que es absolutamente fundamental, es pensar en el futuro. ¿Qué vale más ahorita? ¿Tener el último celular o estar haciendo un curso de inglés? Eso me ha generado muchas satisfacciones. Y vuelvo y repito, a pesar de que me he quebrado 3 veces, ¿no? 3 veces. Porque usted dirá, bueno, pues si este tipo sabe de finanzas, ¿por qué se ha quebrado 3 veces? Si queda tiempo, después les explico por qué. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? ¿Cómo les ha parecido el tema? Les estoy contando mi vida, mi choque con las finanzas, de entenderlas y manejarlas. Un presupuesto muy sencillo ahí que dice uno, oiga, mire, ¿en qué gasto? ¿Cuánto vale? ¿Cierto? ¿Cuánto valen mis gastos? En este ejemplo. A mí siempre me quedaba todo esto, no en cuadre, sino en descuadre. Descuadre total. Entonces yo decía, miren, en este ejemplo, 600,000 pesos valen estos gastos, ¿cierto? Pero hay que saber también tipificar los gastos. ¿Estamos? Uno tiene derecho a disfrutar, ¿cierto? A tener ratos de ocio, ir a una película, ir a un paseo, distracción, ¿cierto? Bien. Entonces hay que tipificarlos. Mírenlo ahí. El transporte, para mí en ese momento, pues el transporte a mí era súper enredado, el tema era una necesidad, un gasto que había que asumir sí o sí. La comida, pues todos necesitamos comer, ¿o no? Lo que pasa es que hay que ver cómo como, ¿no? ¿Cómo, no? Porque es que hay gente que en un día se tiró el presupuesto de la semana en comida. ¿Sí o no? Entonces hay que aprender qué voy a comer. ¿Sí? El celular, indudablemente, pues vivimos
de este aparatico, por ahí nos comunicamos, por ahí generamos ingresos claramente, ¿no? No solamente el tema de estar comunicados, de estar informados, por ahí generamos plática también. Pero también por ahí, ¿qué? Gastamos. Ay, gastamos, ¿sí o no? Listo. ¿Cuadra o no cuadra el presupuesto? Listo, son las necesidades, cuadra. Si yo no tengo tipificado esto, estoy perdido, porque no sé finalmente qué fue lo que me ayudó a que el saldo al final del mes me haya quedado plata disponible o no. Si no me hubiera cuadrado, yo digo, pues claro, mire, ocio, 200.000 pesos, mire el descuadre ahí está. Siga parrandeando, Felipe. Siga parrandeando y siga tomando un traguito. Eso me ayudó, el bendito presupuesto, a organizarme. Hoy por hoy ustedes tienen dentro de sus celulares, inclusive bajan unas apps y pueden meter ahí sus gastos y llevar el récord de sus gastos y de sus ingresos. Pero no lo hacemos. Y entonces resulta que más adelante les voy a comentar que el tema de manejar el dinero también demanda asumir hábitos saludables, hábitos. Y no hay cosa más complicada que tener el hábito, porque el hábito, indudablemente, demanda claramente ser uno muy disciplinado. Si no hay disciplina, no hay hábito, ¿cierto? Todos los primeros de enero que vamos a hacer ejercicio, que va a hacer dieta, que va a bajar tantos kilos. Yo el 1 de enero del 2026 dije, ahora sí voy a trotar 15 minutos, como mínimo 15 minutos todos los días. Y esta es la hora en que no he trotado ni sus primeros 3 minutos. Y eso fue el 1 de enero. Entonces los hábitos son complicadísimos. Entonces lo primero es esto, señores, tienen que tener presupuesto. Si uno no tiene presupuesto, se los digo, está uno perdido. Entre ese presupuesto, fíjense que anteriormente sabíamos en qué estaba gastando, y lo tengo identificado, con nombre y apellido. Pero aparece en ese nombrecito de los gastos hormiga. ¿Qué es un gasto hormiga? ¿Qué es lo que hace una hormiga cuando usted ve una hormiga o una hilera de hormigas gigantescas encima de una hoja, que se queda usted en 3 minutos, se tragaron la hoja? Eso es el gasto hormigo. Deme un ejemplo de gastos hormiga. El cafecito. Los fumadores. ¿Qué más? Un gasto hormiga. ¿Ah? La galguería, los domicilios, etcétera, etcétera. Entonces, me di cuenta de esto. Oiga, yo sí necesito todos los días a las 10 de la mañana meterme 2 yogures y 2 roscones tamaño jumbo, que eso me vale 8.000 pesos. Oiga, yo creo que de pronto más bien en vez de 2 yogures, uno, y de pronto no un roscón, sino medio roscón o una galleta, fíjense. ¿Por qué? Porque hormiga es que se me van comiendo mi presupuesto. Y cuando me doy cuenta dice uno, pero ¿por qué me quedó tan poquita plata? Pues haga el ejercicio. Si usted se pone a hacer el ejercicio de tener los recibos que usted gasta y después lo suma al final del mes, le da dolor de cabeza. Eso se lo aseguro. Entonces, cada uno solo es una delicia, ¿o no? Pero miren lo que pasa, juntos es un problema. Juntos es un problema. Cuando sumo todos esos gastos hormiga, dice uno, miércoles. Entonces, pero señores, el rollo está en uno mismo, porque estos son finanzas personales. Si usted no hace ese ejercicio de autoconciencia, de tener hábitos, de tener un presupuesto juicioso, eso no va a funcionar. Y no puede recaer esa responsabilidad en un tercero. Decirle a la novia, que usted ayúdeme, decirle a la señora, decirle al papá, no, eso no. Son finanzas personales, ¿sí? Acuérdense que estoy contándoles mis historias cuando me vuelvo autónomo porque ya estoy percibiendo ingresos. El primer choque que tiene uno siempre con las finanzas es cuando uno tiene su primer trabajo, indudablemente, ¿cierto? Bueno. Y entonces viene aquí el acto de constricción, ¿no? Me pegoteé 500.000 pesos en gastos hormiga. Eso hubiera podido ser 2 cuotas de un curso de inglés, por ejemplo. 2 meses. El tiempo pasó, ya no hay nada que hacer. Se convirtió en gasto y por eso es que tiene el saldo, por eso es la plata que tiene en su cuenta.
¿Estamos? Los invito a eso. Si no, va a ser muy complicado. Ahí aprendí también eso. Tipificar y saber para qué voy yo a ahorrar. ¿Ok? Muy bien. Empecé a anotar todo y naturalmente lo segundo. Oiga, llegó el fin de mes. ¿Alcanzó la plata o no alcanzó la plata? Sí. Empezó a alcanzarme la plata. Listo. Y empiezo yo a ponerme más contento. Pero más contento, ¿y sabe cómo me veían mis amigos? Ahora Felipe, que era el más generoso, el de la plata, ahora se volvió el más tacaño. Tipo chichipato. Ahora cuando pagamos las botellas de aguardiente de la rumba, dice, bueno, dividida la botella entre cuántos es que somos, cuánto es por cabeza. Cuánto antes decía yo, no se preocupe, yo pago, yo soy de la plata. Qué aburrido. Qué aburrido, exactamente. ¿Se dan cuenta? Eso le pasa a uno socialmente. Ahora se volvió Felipe tacañísimo. No, señores, porque empecé a decirles, oiga, es que no es que sea tacaño, es que me volví más ordenado con mis finanzas. A todos les parecía una ridiculez, les parecía, se volvió loco. Loco, ahora ya no toma tanto trago, se volvió tacañísimo, no, qué cambio el que ha tenido Felipe, ¿no? Qué cambio. Antes rumbeaba más, antes nos invitaba más, ahora no. Entonces, y ahora no los invito, ¿saben por qué? Es que estoy ahorrando para comprar mi Renault 4 y todos. Uy. ¿Se dan cuenta? No, es que estoy pagando el semestre, parte del semestre de mi universidad. ¿Se dan cuenta? Ese ejercicio es muy fuerte de hacerlo, pero si uno no toma esos hábitos, son hábitos muy sencillos, pero que le dan a uno pereza. ¿Por qué? Porque mientras que usted tenga plata, usted siempre dice, pero si está la plata, ¿para qué no voy a almorzar allá? Almorcemos. Y como decía Jenny en la introducción, pasemos la tarjeta de crédito. Y somos tan estúpidos que decimos, eso va, échelo 24 cuotas. Y si hiciéramos aquí un ejercicio con una tabla de amortización, uno dice, ¿sabe cuántas veces pagó usted esos zapatos? 3 veces, 4, 5. Entonces dice uno, no somos. Empiezo a tener responsabilidad y en la toma de decisión de las compras. Importantísimo. ¿Cuándo cree uno que es responsable en una compra? Deme un ejemplo. O el que dice así, yo soy responsable. Cuando ya la algo necesario y no por comprar un gusto porque esté en oferta. Correcto, porque lo tengo identificado, es una necesidad, punto. Yo tengo que comer, tengo que transportarme, etcétera, ¿cierto? ¿Cuándo tomo una responsabilidad irresponsable? Cuando lo saco a cuotas. ¿Ah? Cuando lo saco a cuotas. Cuando lo saco a cuotas, porque muchas veces decimos, no, pero sí, ¿para qué? Y no me doy cuenta que de pronto lo puedo pagar de contado, ¿no? Ok. Entonces, miren, el otro ejercicio que aprendí es, ya mis amigos me están diciendo que soy un tacaño, que ya no soy tan generoso como antes, que ya no rumbeo tanto, ¿cierto? Pero eso me está generando un valor a futuro gigantesco, y es tomar decisiones sensatas y sobre todo informadas. Ojo con eso, decisiones informadas. ¿Cuál es la información? ¿En cuánto me baja el televisor? Tengo que saber lo que me puede costar eso, ¿cierto? Entonces empecé a anotar todo. El saldo al final del año me alcanzaba sin ningún problema. Empecé a ahorrar, ¿cierto? Empecé a ahorrar, empecé a tener capacidad de ahorro, ¿cierto? Y esto, que tiene que tener también mucho que ver con los gastos hormigas que les comentaba. Revisar una vez y preguntarse, ¿valió la pena o no valió la pena? Es una decisión que puede ser inteligente o no inteligente. ¿Valió la pena haber comprado el televisor? No hay nada más que hacer, pero ya está colgada ahí en la sala. Colgada. Nos costó 1.8 veces. Qué decisión tan chévere, ¿no? ¿Ok? O definitivamente, oiga, estoy pagando unos cursos de inglés, estoy tomando unos cursos de Excel que me están generando valor a futuro. Eso sí, ¿por qué? Porque me los van a certificar, porque voy a poder demostrar. Eso es echarse uno agüita, invertir en uno. Por eso me volví tacaño, ¿se dan cuenta? Por eso no volvieron a invitar a ninguna fiesta, pero bueno, no importa. En la medida en que aprendo a manejar mis finanzas, yo tenía este mito. Las finanzas son solamente para los ricos. Las finanzas solamente es para cuando usted gane mucha plata. Y lo otro es, eso es cuando sea grande, ¿no?
Si no tenemos hábito, mire, no hay nada más que hacer. El tiempo es implacable. Ya no, ¿para qué dice? Es que si yo hubiera, si hubiera destinado este dinero para esto, ahorita no tendría este problema, no estaría viviendo esta pesadilla. El presupuesto es el primer hábito. ¿El otro hábito es cuál? Dirección. ¿Ah? Dirección. Es el otro hábito. ¿Cuál es el otro hábito? Ahorrar la meta. Analizar qué, si me generó valor o no, ¿cierto? Tipificarla, ¿me genera valor o no? Es perfilar el gasto, sí señor, muy bien, muchas gracias, sí, es perfilar el gasto, ¿cierto? Si no hace uno ese ejercicio, va a perder uno el tiempo y va a perder plata. Bueno, muy bien. Mi señora me dice, oye, ¿valió la pena haber comprado ese asiento? Y pues ese asiento no era para el escritorio, cuando te ves que te quedas dormido todos los días ahí, te quedas profundo porque la silla es... ¿Valió la pena? ¿Valió la pena? ¿Valió la pena el tema del televisor? Si uno no se hace esa pregunta, olvídense. Y como uno estaba yo en la posición de estar gastando, no me estaba echando yo agüita, entonces ese tiempo se perdió. Pero valió la pena estar matriculado en un curso de inglés, valió la pena estar aprendiendo informática, aprendiendo herramientas que me generan valor para un trabajo, etcétera, etcétera. Eso es. Valió la pena, imagínense, en lo que están ustedes en este momento de sus vidas, valió la pena poner algo, aportar yo de mi trabajo para pagar mi semestre, para pagar mi matrícula, imagínense. Eso me ha enseñado la vida. Y eso es lo que finalmente con los años uno se da cuenta. Y esa es la experiencia que les estoy aquí transmitiendo, porque si ustedes le preguntaran ahorita a una persona de 18 o 20 años que les dieran una charla de finanzas, pues no sé, ¿cuál es la experiencia? ¿Se dan cuenta? ¿Qué les podría decir? Si le hubieran preguntado a Felipe cuando tuviera 17 años, no, a rumbear muchachos, la vida es una. Gente que dice, la premisa de las personas de gastar. ¿Y para qué trabajo? Me mato todas las semanas de sol a sol. ¿Para qué trabajo? Para botar la plata, porque ni siquiera es para gastarla, para botarla, ¿cierto? Entonces, eso es muy importante. Pero miren otro tema. Cuando aprendemos a manejar y tener un presupuesto y perfilar los gastos, para que al final del mes me quede un saldo en negro y poder decir, oiga, voy a ahorrar, voy a invertir, voy a empezar a juntar para una cuota inicial de una casa, de un apartamento, ¿cierto? De una motocicleta, de un automóvil, como fue en el caso mío, ¿cierto? Aparece en el escenario la palabra deuda. Y la palabra deuda, siempre los que tienen tarjeta de crédito, los que tienen cuenta, está ahí, latiendo. Oye, ¿en qué momento me llamas? Oye, ¿en qué momento me llamas? Tarjeta de crédito, ¿en qué momento me llamas? ¿Cierto? ¿En qué momento me endeudo? Y hoy el sistema financiero nos ofrece gran variedad de deuda. Créditos de libre inversión, crédito hipotecario, crédito no sé qué, crédito, lo que quiera. Entonces, hay que entender que es una deuda buena y una deuda mala. ¿Qué creen ustedes que es una deuda buena? Activos que se revalúan, no que se devalúan, que se revalúan. Invertir en algo que a futuro me dé retorno, ¿o no? ¿Sí o no? Un ejemplo. Tierras, casas. Una casa, ¿por qué no? Un negocio, correcto. Indudablemente, un negocio. Una red de mercadeo. Una red de mercadeo, ok. ¿Cómo cuál? ¿Qué es una red de mercadeo? Una red de mercadeo es la formación directamente de una empresa que se estipula a través de personas, tú utilizando directamente el voz a voz, Ok. como por ejemplo Forlay o Ganosa. Ah, bueno, sí, Amway, For Life, Herbalife, Ajá. todas estas, exactamente. Invertir en eso. Porque estoy buscando, acuérdense, retorno en el futuro, estoy buscando ingresos en el futuro. ¿Por qué se están formando ustedes? ¿Por qué estudia uno? ¿Ah? Para un futuro. No para estar ocupado porque es que en la casa me aburro, ¿o no? Porque estoy buscando una actividad que me va a hacer pleno, ojalá profesionalmente, que me va a generar ingresos.
Y entre más preparado esté, pues voy a tener más opciones para que en el futuro tenga mejores ingresos, ¿sí o no? Listo. Esas son las deudas buenas. ¿Cuáles son las malas? Pues la del éxito con la televisión, ¿o no? 5 millones de pesos la televisión, me aburrí la televisión, vaya y véndala. Se la compra el vecino y le da 2, si bien le va o no. ¿Cierto? Entonces miren el problema de las deudas malas. Y cuando uno asume deudas malas, no hay nada más que hacer. Inmediatamente me afecta ¿qué? El presupuesto. Sí o sí hay que pagar la cuota de la tarjeta de crédito. Sí o sí hay que pagar la cuota de la tarjeta de crédito donde financié el televisor, la cartera, el viaje, etcétera, etcétera. Eso hay que pagarlo. Y fuera de eso, como a 24 meses queda más bajita la cuota. Imagínense. ¿Sí? Señora. El asunto es que cuando están dentro de ese problema de que yo me endeudo con una tarjeta de crédito, hay que visualizar el mañana que nos va a suceder, porque si yo desafortunadamente me pasó un inconveniente y no pude pagar la tarjeta de crédito ese día, Andrés, los abogados lo están amenazando, le van a quitar hasta... Correcto. ¿O no? Sí, señora. Ahí lo hablábamos. Las consecuencias de tomar decisiones acertadas o desacertadas. Ahora, ¿yo qué hago? Tengo aquí mi cobro jurídico. ¿Yo para qué me puse a comprar ese aparato de gimnasia para la casa? ¿Cierto? En su momento es que era una buena decisión, pero lo que les digo, yo tengo el aparato ahí, no lo he pedaleado ni la primera vez. Pero eso sí, la tarjetica de crédito llega, eso sí llega sin falta, fijo. Y lo embargan si no la pagan bien. Imagínense. Bueno, muy bien. Por favor, tengan presente esto. Una deuda buena es invertir en uno, que le genera a uno más valor de lo que cuesta, ¿cierto? Más valor de lo que cuesta. Es decir, una inversión en un curso que vale, por decir un ejemplo, 1 millón de pesos en X o Y actividad, una X o Y disciplina, eso me va a generar un ingreso muchísimo mayor, porque de los 800,000 pesos quizás voy a generar 2 millones de pesos gracias al haber invertido, al haber hecho ese entrenamiento, por ejemplo. Eso es una deuda buena, que me genere valor en el futuro. Invertir en educación, en habilidades, en herramientas. Actualmente lo que están haciendo ustedes, estamos invirtiendo en educación, me estoy formando. El valor que recibe supera los pagos de los intereses. Alguien dice, oiga, alguien antes de empezar la charla la había comentado, oiga, no, la finca raíz es un buen negocio. Sí es un buen negocio. Sí es un buen negocio. Pero hay que mirar una serie, hay que mirar un contexto en qué voy a invertir. Voy a comprar un apartamento, una casa, un lote. ¿Qué voy a hacer? ¿Cierto? Para que realmente a futuro esa inversión en 5 o 6 años me genere ingresos superiores a lo que me costó. ¿Cierto? Rentabilidad. Eso es lo que se llama tomar decisiones informadas. La pregunta es, ¿ustedes cuando toman decisiones financieras, de orden financieras, las toman de manera informada? Les pregunto. ¿Qué es tomar una decisión informada? Me la muestran y yo compro de una vez, no es así. Tener conocimiento, cuál es lo que pasó. Me voy a ir a estudiar primero el terreno antes de pagar. Tener conocimiento, tener asesoría. ¿Qué me ofrece el sistema financiero? ¿Cómo puedo financiar esto? ¿Qué me cuesta más? ¿Qué me cuesta menos? ¿Qué me conviene a mí? Porque es que yo tengo ahí en el presupuesto, eso implícitamente hay un flujo de caja, ¿o no? Y necesito que el flujo de caja me dé para el mes, ¿cierto? Entonces, vuelve y juega. Decisiones informadas, ¿cierto? Si no, pues puedo cometer errores que me pueden costar dolores de cabeza. Deuda mala, lo que consume en el futuro, te consume el futuro. Caprichos no generan valor, generan insatisfacción momentánea, ¿cierto? ¿Cierto? Oiga, yo me puedo transportar de aquí a Tenjo en 4 ruedas, en 2 ruedas o en 1 rueda, ¿o no? ¿Estoy cumpliendo la necesidad?
o me puedo transportar aquí en flota, ¿cierto? Eso es una decisión mía. Yo tengo que estar informada, tiene que ser sensata, con mi contexto económico, ¿sí? Listo. Un ejemplo aquí claramente en valores absolutos para que ustedes vean lo que es una deuda buena y una deuda mala. Valentina pide prestado para un curso de inglés, 800.000 pesos, cuotas de 90.000 pesos por mes, ¿cierto? ¿Qué va a obtener? Un certificado, porque se va a certificar en un nivel B2, ¿cierto? Listo. ¿El resultado qué va a ser? Pues su costo total, de esos 800.000 le va a costar finalmente 900.000 pesos con los intereses. ¿Pero por qué es buena? Porque en el futuro va a poder tener opciones quizás de un mejor empleo, o quizás estando en ese mismo empleo ya por manejar el inglés de mejor manera, va a tener un aumento en el ingreso, ¿cierto? Estoy invirtiendo en mí. Las zapatillas de Felipe, pues miren la locura, ¿no? Pagué un dineral, pero la pregunta es, bueno, ¿y? Entre más corra, entre más rápido corra, más trote, ¿me generan intereses en mi cuenta? Creo que no, como complicado, ¿cierto? Pero pagué, miren, pagué ahí una cantidad, un dineral. La plata no es el objetivo de la vida. Me empecé a dar cuenta que en la medida en que tomaba decisiones más sensatas y en la medida en que me volví más maduro con el tiempo y manejando el dinero, y quizás algunos de mis amigos, hacia ellos me volví más antipático, más tacaño, empecé a ver el valor de manejar las finanzas para mí en el futuro. La plata no es el objetivo de tu vida, pero sí es la herramienta con la que construyes el camino para llegar a él. Eso es clarísimo. ¿Ok? Aprende a usarla cuando el costo de equivocarse todavía es bajo. Entonces me decían alguna vez, oiga Felipe, yo ya pasé la tarjeta acá y tengo una serie de deudas en la tarjeta de crédito de compras que no me generan valor, que no me hacen crecer, pero que me mortifican claramente mi presupuesto. ¿Qué debo hacer? Pues empiece a pagar las deudas de menor monto a mayor monto. Ustedes saben que en el extracto de la tarjeta de crédito le aparece a uno una cuentica que dice saldo pendiente por pagar, ¿no? Saldo mínimo, saldo total y saldo pendiente por pagar, ¿cierto? Sí. Entonces le tocaba a uno, tome deuda por deuda, miren qué saldo está y empiece por la menor para no afectarle ¿qué? El presupuesto. Es la única manera. Decisión mal tomada, consecuencias asumidas. Y hágalo así hasta que termine de pagar rápidamente esas deudas mal financiadas, ¿sí? Las finanzas personales es la vida de uno. Es la vida de uno. En la medida en que yo empecé a aportarle, ayudarle a mi señor padre con el subsidio del semestre, y cuando logré comprar mi Renaultito 4, pagando de cuota inicial el 30%, ¿sí? Me di cuenta que la plata es esto, es mi vida. Y que lo pude hacer porque yo dije, oiga, ¿por qué lo pude hacer? Felipe, ¿por qué lo pudo hacer? Porque tomé, ¿qué? Decisiones sensatas, decisiones informadas, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los hábitos que debemos poner a partir de hoy? O los invito a que a partir de hoy pongamos en práctica. ¿Cuáles? Primero, la responsabilidad, porque eso es uno de los hábitos que hay que tener para poder entender que debe llegar a un punto como lo es el ahorro y cuidar sus finanzas. Para ser responsable con las decisiones hay que ¿qué? Hacer un presupuesto, ¿cierto? Si no hacemos un presupuesto, olvídense. A mí no me digan que es que mis ingresos son de tanto más o menos y que mis gastos son de X. Que gasté más de lo que gané. Exactamente. Entonces, los invito a eso. Las finanzas personales y los resultados son las decisiones y el resultado que uno determine. Ahora, el otro pedazo de mi vida es con quién asociarse. ¿Con quién empezar un negocio? ¿Con quién empezar una empresa? ¿Cómo conseguir los recursos? Que eso es ya un capítulo distinto,
donde también claramente hay una serie de responsabilidades, no solamente ya mías, sino son responsabilidades compartidas y que hay que tener siempre un objetivo común. Que el socio también quiera emprender un negocio y esté alineado con el objetivo que tienen los dos, si no, y eso fue lo que pasó a mí, objetivos desalineados. Uno de mis socios se baja del bus y yo quedo responsable de que el bus siga sin frenos. El bus se choca y yo asumo las consecuencias. Entonces, no por no saber de finanzas, sino por un tema de responsabilidad y por no haberme dado cuenta de otra cosa. Cuando ustedes se vayan a emprender un negocio y lo vayan a hacer con un socio o una socia, piensen en que su socio o su socia tengan el mismo objetivo. Tuve otro socio que el objetivo de él no era hacer crecer un negocio, sino era enriquecerse él. Yo me monto con Felipe, esto crece y después yo me bajo del barco y quedo millonario. Las cosas no funcionaron y cuando le pedí el favor que siguiéramos remando para lograr sacar el negocio adelante, se me bajó del bus y me dejó a mí solo. Perdí hasta la camisa. Y eso pasa mucho en los negocios cuando tiene unos socios, porque pues se dañan relaciones de toda la vida. Yo decía, oiga, pero ¿cómo va a ser posible que este señor me haya hecho eso si fue mi compañero de colegio y de universidad toda la vida? Yo lo conozco perfectamente desde que teníamos uso de razón. Pues no era el mejor socio, porque las personas cuando manejan dinero son otras y hay intereses distintos. Podemos ser muy agradables en visita y muy encantadores, pero con la plata hay gente que se vuelve lobo feroz. Entonces los invito también a evaluar en un momento dado, si están pensando en eso, es con quién me voy a asociar. Y fíjense que muchas personas, yo he tenido personas que dicen, mire, me aburrí de tener socios, me han tumbado 20 veces, me he quebrado 20 veces, yo prefiero remar solito, yo prefiero ser el dueño de mi chuzo. Así de sencillo. Bueno, señores, entonces esta era mi charla que tenía preparada para ustedes. Yo lo único que les digo es, de la experiencia que tengo, es que ustedes tienen que tener presupuestos para poder saber qué hacer con mi dinero y a dónde apuntarle a mi vida. No solamente satisfacer mis necesidades básicas de alimentación, etcétera, etcétera, sino el proyecto de vida. Si yo lo hago muy bien, el mismo presupuesto me va a indicar, lo está haciendo bien, como me pasó a mí. Mire, ahora le queda plata, ahora puede ahorrar. ¿Ok? Entonces, pues les agradezco mucho su tiempo, qué bueno compartir con ustedes. Yo soy Jenny. Muchas gracias.